Con este vídeo se trata de contar un poco este libro de reciente aparición que trata sobre la editorial Aguilar. El libro ha sido escrito por María José Blas Ruiz, propietaria de la librería del Prado, que está situada en la calle del Prado número 5 de Madrid, muy cerquita de la Plaza de Santa Ana. Una librería especializada en libros antiguos y sobre todo está especializada en estos libros de la editorial Aguilar. El libro se llama Aguilar, Historia de una editorial y de sus colecciones literarias en papel Biblia, 1923-1986. Como vemos, el libro es de una excelente factura técnica, tapadura, hay otras ediciones con sobrecubierta de papel. Y bueno, esta es una edición más modesta. La otra edición es aún mucho mejor que esta. Pero como se ve, es una magnífica edición. Como vemos, el libro, además de María José Blas Ruiz, ha colaborado José Luis Sánchez de Vivar Villalba, otro librero de Madrid, y goza de un prólogo del conocido polígrafo Luis Alberto de Cuenca. Ahí se ve el sello de editor, Librería del Prado. Y bueno, aquí en la página de derechos vemos cómo figuran las personas que han colaborado, los archivos fotográficos, los agradecimientos a instituciones, librerías, a personas, a coleccionistas de libros, en fin, todo tipo de personas que han colaborado en la edición de este libro. En el índice se nos muestra cuál es el plan del libro. Está dividido claramente en dos partes. En una primera parte vemos, se nos muestra la historia de la editorial con la biografía del autor, del editor Manuel Aguilar, porque ambas cosas son indisolubles, y la producción editorial, las distintas colecciones que ha ido sacando antes y después de la guerra en los distintos años. Y una segunda parte en la que lo que se destaca es las colecciones literarias en papel Biblia, las conocidas ediciones de Obras Eternas, Joya, Breviarios, Crisol. En fin, bueno, vamos avanzando un poco y vemos aquí la fotografía de Manuel Aguilar, así como el sello de la editorial Tolle Leye, que es tómale, que era la expresión que utilizaba su padre, maestro nacional, cuando quería impulsar la lectura a sus jóvenes alumnos. Y aquí al principio, bueno, está la introducción, el prólogo de Luis Alberto de Cuenca, donde manifiesta su admiración por esta editorial, y a continuación la introducción de la propia autora, María José Blas Ruiz, donde cuenta las razones por las cuales ha escrito esta magnífica obra. Aquí el libro, que está ampliamente ilustrado, aquí está, por ejemplo, se reproduce las memorias de Manuel Aguilar del año 63. Y aquí empezaría la primera parte. Los inicios, su padre era maestro nacional, él estuvo trabajando con 12 años en la editorial de Sempere y Vicente Blasco Ibáñez, en Valencia. Y luego, pues tras unos años un tanto azarosos en Barcelona, vuelta a Valencia, trabajó como periodista, se fue a Londres, estuvo en París, trabajó en la Casa Michaud y estuvo en Argentina representando a la Casa Michaud, luego volvió a España como director comercial de la Sociedad General Española de Librería, que era la división española de la librería Chet, y entonces, aquí vemos documentación de la Sociedad General, y luego ya vemos cómo en el año 23 ya crea la editorial. Aquí ya vemos, María José Blas nos muestra documentación de la época, nos va montando fotografías, y por ejemplo, es la reproducción del primer libro que publicó. Este es el tomo 2 de Camilo, pone ahí Camille Flammarion, su trilogía Alrededor de la Muerte. Que tuvo un gran éxito editorial. Era en la colección que llamó Biblioteca de Ciencias Psíquicas. La autora nos va mostrando documentación de la época, fotografías, así como, por ejemplo, aquí dice la Biblioteca de Ideas y Estudios Contemporáneos. Esta fue una de las primeras colecciones de ensayo que sacó Manuel Aguilar. Y aquí vemos, pues ya vamos viendo en el 32 con H.G. Wells en Toledo, una visita que hizo H.G. Wells a España. H.G. Wells, en un momento determinado, firmó un contrato de exclusividad con Aguilar, los talleres, ahí la edición del año 28 de las obras completas de Cervantes, excepcional obra de papel Biblia ya con cinta de lectura.
Bueno, la editorial en marcha, más documentación de la época, la edición del Capital en el 31, la primera edición íntegra, hasta ese momento solo se conocían ediciones parciales, aquí su socio de Aguilar, Bolaño, con el cual montaron imprentas porque necesitaba talleres de impresión para la enorme cantidad de libros que editaba, o Elena Fortún con los libros de Celia, primero publicados en la revista Blanco y Negro y luego aquí en formato libro. Los años difíciles, los años de la guerra cuando le incautan la editorial y entonces trabaja como librero en su propia librería y a pesar de todo pudo editar una decena de libros. Más fotografías y documentación de la época. Después de la guerra, bueno, pues volver a empezar con más documentación. Aquí vemos a José Aguilar Samper, que fue sobrino del editor Manuel Aguilar y que durante 25 años fue un estrecho colaborador con Manuel Aguilar. Bueno, pues la documentación de la época con fotografías, la editorial resurge de las cenizas, pone aquí. Y luego ya para el año 50 el esplendor editorial, donde están todas esas colecciones que tanto conocemos de colección Joya, colección Breviarios, colección Crisol, Obras Eternas, más fotografías, el matrimonio Aguilar con su hija adoptiva Encarnita, o el homenaje que se celebró en honor del padre del editor que había sido maestro nacional en su pueblo natal. Y aquí el editor, una fotografía con su mujer Rebeca. La editorial se expandió, también tuvo en México y en Argentina, y aquí, bueno, pues vemos ya el fallecimiento de Don Manuel en el 65. A partir de ese, aquí otros editores que hablan de él en los periódicos de la época. Y la editorial luego a partir del 65, pues ya es otra época, el gusto ha cambiado, quizás estas colecciones no gustasen ya tanto, la gente buscaba más el libro de bolsillo, no tanto las colecciones en papel Biblia, y bueno, pues eso ocasionó que la editorial fuese en el año 86, fuese adquirida por el grupo Timón Santillana, propiedad de Jesús de Polanco. Y actualmente la editorial permanece como un sello editorial dentro de ese grupo de editoriales, el grupo de Santillana. Y aquí en esta primera parte la autora nos muestra la producción editorial de todas las colecciones de ensayo y literarias, pero que no son estrictamente las colecciones de papel Biblia. Esta fotografía también vemos a Manuel Aguilar con su sobrino Carlos Aguilar González, quien sería el, digamos, el responsable editorial de la editorial hasta el año 86. Y la autora nos va mostrando aquí catálogos que ha recopilado de la época, la revista Pregón Literario que la editaba Aguilar para hacer, digamos, difundir sus ediciones, porque había años que editaban 300 títulos, 450 títulos en un año, casi a un libro por día, ¿no? Esta es una publicación interesante, la Léame, que fue una publicación de una especie de antologías literarias con algún artículo científico o pseudocientífico que editó la editorial entre febrero y septiembre del año 28. Y es bastante curiosa, tiene algunas obras de ciencia ficción, obras de teatro, divulgación científica, en fin, un poco de todo. Bueno, ahí también sigue las carteles del pregón. Y aquí ya la autora nos muestra las colecciones, ya va contando las colecciones por orden de aparición, aunque el editor Aguilar a veces un determinado título lo hacía aparecer en una colección y si no tenía muchísimo éxito esa colección, en reimpresiones posteriores lo incluía en otra colección. La primera colección, la Biblioteca de Ciencias Psíquicas o la de autores regocijados. Aquí vemos este libro de cocina que en realidad la autora pone René Vidal, pero la autora es la propia esposa Rebeca Arié, la esposa de Manuel Aguilar. Y aquí una de sus primeras colecciones importantes, Biblioteca de Ideas y Estudios Contemporáneos. Como vemos, bueno, pues aquí avanza, aquí es la colección literaria, donde, bueno, pues sacan algunos libros que hoy en día son objeto de coleccionismo, por ejemplo, estos para los aficionados a la ciencia ficción, la serie de Marte, de Edgar Ray Burroughs, en su edición en rústica y aquí en su edición en tapa dura. Con fechas, la de tapa dura todavía por concretar, no se sabe bien, estos títulos en la colección Horacio Olvido, bueno, no se sabe bien de qué años son exactamente. Y aquí, pues eso, además estos libros tienen unas cubiertas muy bonitas. Y así vemos cómo va sacando, por ejemplo, la publicación de la Oficina Internacional del Trabajo o la colección Detective. Hay muchas ediciones. La colección Joya, ahí en el año 29, que luego sería tan importante para los años 40 y 50.
los libros de Celia. Como vemos, bueno, hay colecciones, muchísimo tipo de colecciones que aquí se van mostrando. Las publicaciones durante la Guerra Civil, algunos libros durante la Guerra Civil, y luego ya después de la guerra, pues reinicia con normalidad, vamos a decirlo así, las ediciones. En primer lugar, la colección detective, otra vez, en el año 39, y luego ya, bueno, pues ya reanuda las colecciones normales. Más adelante, aquí saca las colecciones, pero por ejemplo Crisol y tal, pero luego en la segunda parte del libro es cuando más se explaya la autora. Ya estamos en los años 60. Bien, aquí hay todo tipo de... Bueno, España misionera del 44, ensayista del 52, biblioteca de iniciación filosófica, cultura e historia. Se ve ahí... Hay muchísima obra de ensayo y muchísima obra de creación. Literatura literaria, los de Celia, que siempre han sido auténticos éxitos en España. También sacó, bueno, pues cosas para el Globo de Colores, para literatura infantil. Y aquí, por ejemplo, la colección Biblioteca de Ciencias Sociales y Economía de la Empresa. Biblioteca, que estas son... La colección, primero inicialmente llamada Biblioteca de Ciencias Económicas, Políticas y Sociales, y que luego llamada como Biblioteca de Ciencias Sociales, que pues es una colección importante para la biblioteca en la cual se hace la presentación de este libro. Más títulos de ensayística, y luego los importantes Atlas Aguilar, la cartografía a partir del año 54, que fueron fundamentales, o libros de bibliofilia absoluta, como estos que hay por aquí. Estos libros son maravillosos. Francisco Esteve Botelles, Libris y Exlibristas. Estos libros son codiciados por los coleccionistas de libros. Aquí, bueno, aquí se nos habla de editor librero, se nos habla de su faceta no como editor, sino como librero, como difusor de sus propios libros, como actor en la Feria del Libro de Madrid, dice, la difusión del libro durante la Segunda República. Pues aquí las ferias del libro del año 34, o la exposición del libro español en el año 33 en Buenos Aires. Fue un hombre muy activo y muy emprendedor. Siempre estuvo ingeniándose a ver cómo, por ejemplo, dice, los que vienen librería, ingeniándose a ver cómo conseguía vender los libros, editar buenos libros y venderlos, es importante. Como se ve, este libro de María José Blas toca todos los aspectos posibles. Por ejemplo, la cabalgata de Reyes del 35, una cabalgata de libreros. Las librerías que tuvo, Manuel Aguilar, como se ve, es sistema de ventas, bueno, las ferias del libro, aquí se ve toda la... Y aquí ya, la segunda parte ya trata de las colecciones literarias en papel Biblia. El papel fumadero que le llamaba Jacinto Benavente. Aquí es la primera obra que salió, que sería la obra de Cervantes en un solo volumen, papel Biblia. Y bueno, trata aquí cómo eran las encuadernaciones o estas guardas ilustradas y estos cortes decorados, los cortes superiores, inferiores. Estos son unos libros fantásticos de la colección Joya. También la autora pues, nos muestra a los colaboradores, a Rafael Cansino Sasén, a Federico Carlos Saiz de Robles, a Arturo del Hoyo y bueno, muchos otros conocidos y bueno, y algunos, bueno, Julio Gómez de la Serna, hermano de Ramón Gómez de la Serna, en fin, son personas muy conocidos. Y aquí ya va, una vez puesta esta parte, ya va, la autora nos va describiendo las colecciones. La colección Obras Eternas, con estas ilustraciones, estas encuadernaciones magníficas, y los volúmenes publicados, hace una relación exhaustiva, el de Cervantes, aquí el de Cervantes, que ya había salido en el año 28, y todo el de García Lorca del año 54, que fue Obras Completas, que fue un libro muy vendido, un auténtico éxito en la época. Todo tipo de autores, extranjeros, españoles, y la colección Obras Eternas. Si vamos más adelante, pues ya Oscar Wilde, la colección Joya, que eran de tamaño más pequeño. El primero de ellos había sido en el 40 el de Jacinto Benavente, el formato Joya tradicional. Bueno, aquí la lista de... Aquí ya, bueno, cuando la colección Joya ya retoma, pone el número 18. Y más adelante va sacando ya
las nuevas colecciones. Como se ve, la autora describe título a título. Además es un catálogo muy bueno, vamos, es un catálogo fantástico y exhaustivo de la editorial. La colección Breviarios y la conocidísima colección Crisol, que también es objeto de deseo por parte de muchísimos coleccionistas, entre los que me incluyo. Está aquí toda la lista de libros, más de 400, con sus diferentes secciones, los bises. Bueno, pues esto es una delicia ojear este libro, es una absoluta delicia. Y como vemos, pues vamos a abreviar. Bueno, tampoco es tanto lo que queda. Las obras morales y religiosas. La parte es que ya, una vez descritos los libros, pues ya lo que hace es relaciones de los títulos para que los coleccionistas puedan saber bien qué títulos tienen las colecciones. Ya autores modernos, ya son tiempos más recientes. Ahí tenemos a Mario Vargas Llosa, Obras escogidas, la colección Lince, bueno, la colección de ciencia ficción, esta es una colección curiosa, esta es una colección bastante curiosa, diccionarios, la biblioteca del cincuentenario de la editorial, esta claro, esta ya es en el año 73, ya había fallecido Manuel Aguilar. Y bueno, por aquí